Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 13 de mayo. Vamos a estar juntos un buen tramo de esta mañana con asuntos que nos van a llevar, atención, desde las matemáticas en esta primera parte a la salud laboral de los fotoperiodistas y de los medios de comunicación, porque hoy vamos a hablar del proyecto de estimulación del talento matemático en Asturias, un proyecto que acaba de arrancar. De hecho, para comentar cómo se va a desarrollar este proyecto está con nosotros María Ángeles Gil, que es profesora emérita de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo, Fátima Drubi Vega, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Asturiana, de la Universidad de Oviedo, María Dolores Fanjul Rubiera, es secretaria de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedralles, Daniel Sánchez Repullo, que es el presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Asturiana, e Iván Diego Rodríguez, que es el coordinador del programa Asturias Forestín y que trabaja también en Valnalón y que es parte fundamental para que podamos meternos en este tipo de asuntos que tienen que ver con la educación y en concreto hoy con la educación matemática. Luego nos va a visitar Joaquín García, que es el coordinador del área de cultura del Ayuntamiento de Langreo. Con él hablaremos de la programación cultural de Langreo para las próximas semanas y, como les decía, vamos a cerrar charlando en torno al primer simposio sobre la salud laboral de los fotoperiodistas asturianos y de los medios de comunicación en general. Es un simposio que se va a desarrollar en Pola de la Viana la próxima semana, y para comentarnos los detalles del mismo va a estar con nosotros Fernando Rodríguez, que es fotoperiodista del diario La Nueva España y además presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, y va a estar también Javier Llaneza, que forma parte de la Sociedad Asturiana de Ergonomía Preveras, al que muchos de ustedes seguro que conocen porque ya pasó por el programa también en varias ocasiones para hablarnos de la salud laboral. Son los contenidos del programa del día de hoy, en el que, como les decía, vamos a comenzar hablando del proyecto de estimulación del talento matemático en Asturias. Es un proyecto que va a comenzar su andadura en el curso 2025-2026 como una actividad organizada conjuntamente por la Facultad de Oviedo y que en estos últimos días del mes de mayo arranca ya para poner en marcha esta iniciativa. Nos contarán los detalles de cómo están las cosas. Añado algunos datos más y luego saludamos ya a nuestros invitados e invitadas. En 1998 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales puso en marcha en la Comunidad de Madrid este proyecto, STALMAT, con el objetivo de detectar, orientar y estimular de manera continuada el talento matemático de estudiantes de 12 y 13 años. El funcionamiento básico del proyecto consiste en seleccionar estudiantes mediante unas pruebas que buscan detectar aptitudes matemáticas avanzadas e impartirles clases adaptadas al desarrollo de su talento. Estas clases tienen lugar en general en las mañanas de los sábados del curso académico. Las comunidades que actualmente tienen en marcha el proyecto están desarrollando temáticas que estimulan aspectos relacionados con la intuición o visualización, al tiempo que transmiten una visión humanista y cultural de las matemáticas como ciencia con utilidad social. El objetivo principal es poner en marcha este proyecto, que se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas, para detectar y estimular este talento matemático en el alumnado que inicia sus estudios en educación secundaria. Las matemáticas no solo permiten formar mejores profesionales, sino que también ayudan a formar personas más analíticas y resolutivas. Invertir en estimular el talento matemático desde edades tempranas contribuye tanto al desarrollo individual como al avance de la sociedad. En unos segundos saludamos a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a María Ángeles Gil, como les decía, profesora emérita de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo. Es además académica de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde enero del 23, y desde el 4 de julio creo que va a tomar posesión como académica de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. María Ángeles Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ya nos adelantamos a lo que va a ocurrir en julio, ¿no? Sí, entonces, ya no es el día de la independencia de los Estados Unidos. Gran día, por tanto. María, no sé si muy matemático. No, es casualidad. No creo yo, al principio. Pero sí analítico, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, María Ángeles. Iván Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido de nuevo, muchas gracias. Daniel Sánchez Repullo es presidente de la Sociedad Asturiana de Educación
matemática desde finales del 24, es licenciado en matemáticas con intensificación en estadística por la Universidad de Oviedo y ejerce desde el curso 23-24 como jefe de estudios principal en el IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya habías participado con nosotros, ¿no? Me recordaba antes Iván, por teléfono. Sí, por Porque nos teléfono. ponemos cara hoy. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. A ti. María Dolores Fanjul Rubiera es secretaria de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedralles, también es miembro del grupo de trabajo que organiza la Olimpiada Matemática Asturiana para secundarias, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Oviedo y profesora en el IES Mata Jove de Gijón, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien, María Dolores, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por invitarnos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y también está Fátima Drubi Vega, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo desde enero de este año. Es licenciada en Matemáticas también por la Universidad Asturiana del año 2003. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y creo que es una ocasión muy importante para nosotros estar aquí hoy y poder hablar de este proyecto STARMAT Asturias. Claro, en el que están puestas muchas expectativas. Sí. Iremos conociéndolas a lo largo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias porque, Iván, hemos hecho algunos programas relacionados con las matemáticas. Incluso en alguna ocasión recuerdo que uno de los invitados nos decía: debéis estar un poco locos para hablar de matemáticas a las 9 de la mañana. Bueno, pues es uno de los riesgos que nos gusta tener, ¿no?, en el programa. Sí, la verdad, ya que desde que empezamos con esta colaboración siempre tuvimos como objetivo hacer un programa sobre matemáticas todos los años, y yo estaba recopilando información hoy por la mañana antes de venir, y bueno, empezamos en 2022 con un programa sobre pensamiento matemático y computacional, que yo creo que ahí fue donde conocimos a Daniel. Efectivamente. Después ya hicimos en 2023 uno sobre alfabetización estadística, que creo que fue así el que generó el comentario de decir, creo que estáis chalaos. Y sin embargo después son programas que funcionaron muy bien a nivel de reproducciones. Sí. Y el año pasado tocamos otro tema muy interesante, que era el de ansiedad matemática. Estuvimos hablando sobre este tema. Bueno, y además, al rodio de las matemáticas, nosotros también procuramos este año, por ejemplo, organizamos un curso de formación de profesorado, precisamente en la facultad de la que yo dedicada a Fátima, con Luis José Rodríguez de Muñiz, sobre la metodología Thinking Classrooms. Bueno, entrevistamos a gente como Ángel Alsina, de la Universidad de Girona. O sea, estamos intentando que en ese acrónimo, que es STEM, ¿no?, que se habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que sin embargo las matemáticas muchas veces queden un poco arrinconadas, pues intentar pues generar eso, ¿no?, contenido, actividad y dar a conocer un poco a la gente todos los desarrollos, todos los avances y todo lo interesante que llevan las aportaciones que se están haciendo desde la didáctica de la matemática, sobre todo con aplicación en educación primaria y secundaria. Claro, no nos dejan indiferentes a nadie las matemáticas, ¿no?, desde bien pequeños. Sí, en tiempos era un poco como la asignatura de la gente rara. Nos consideraron un poquitín raros aquellos que nos gustaban las matemáticas, pero hoy en día yo creo que es que nadie cuestiona lo imprescindibles que son para el desarrollo diario de todo, de la sociedad, de la sanidad, de la economía, hasta de la política, podríamos decir. Intervienen en todo. Y nuestros alumnos, podemos decir, de la facultad, aquí hay 3 ejemplos, se colocan muy bien en los últimos tiempos. Sí, en este momento estamos un poco de moda. Vale. Ya nos tocaba. Porque también fomentan el espíritu crítico las matemáticas. Mucho, y la estadística de forma, si se quiere, especial, porque como nada es exacto en la estadística, aunque nosotros hayamos estudiado matemáticas, que en tiempos éramos ciencias exactas, pero en realidad estás trabajando en un ambiente de incertidumbre donde todas las conclusiones que sacan no sabes si son ciertas o no. Entonces, ahí eso siempre tienes un espíritu crítico, hay mucha filosofía detrás de todos los métodos, entonces eso es una parte muy, muy guapa. Muy bien. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar, ya están todos los micros abiertos para que podáis participar todas y todos en torno a este asunto. Lo primero que quería era que alguien nos explicase qué es esto del proyecto STARMAT, en qué consiste el proyecto de estimulación del talento matemático en Asturias. Fátima, por ejemplo. Bueno, este proyecto que queremos poner en marcha aquí en Asturias en realidad ya tiene una larga trayectoria. Se inicia, como bien comentaste, en 1998 en la Comunidad de Madrid.
promovido desde la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y después de muchos años, pues un grupo de profesores de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, Agustín Pedralles, y también de la Facultad de Ciencias, en concreto profesores del Departamento de Matemáticas y también del Departamento de Estadística, Investigación Operativa, Didáctica de las Matemáticas, pues promueven llevar a cabo este proyecto aquí, que como bien decías, es un proyecto que pretende estimular, o bueno, captar, estimular el talento matemático que muchas veces ya es inherente, ya aparece en los chavales pequeños, en 12, 13 años, es al que va dirigido. Y el proyecto consiste en realizar una serie de actividades los sábados por la mañana con un grupo de aproximadamente 15 niños, dirigido por profesores de secundaria y de la universidad, en donde van a realizar actividades relacionadas con las matemáticas, pero que no están en el currículum. O sea, el objetivo no es hacer ejercicios o tareas que ya hacen en clase. Todo lo contrario, es otro tipo de estimulación de las actividades matemáticas. Y lo que pretendemos ahora, pues empezamos, hemos lanzado la convocatoria para el próximo curso 2025-26. Estamos justo ahora con la convocatoria abierta para que se inscriban las familias que están interesadas en que sus hijos o los niños que quieren participar en este proyecto, y se hace una prueba de selección a finales de este mes de mayo, a 31 de mayo, en la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, esto es un poco la situación, no sé si Vale. el proyecto. Sí, creo que ya hay familias inscritas. Sí, bueno, muy pocas todavía, pero por lo menos ya empezamos a tener familias. Lo que queremos es que no quede ningún chaval sin conocer el proyecto, a alguien que le pueda interesar, que se difunda y que todo el mundo tenga acceso a ello. Y que no tengan dudas, sobre todo, porque a lo mejor, bueno, a mí me pasó, yo tengo un crío pequeño y le estuve hablando con él, me decía, ya, pero yo no voy a poder hacer esa prueba, o yo no soy, yo creo que no es, no tiene nada que ver a lo mejor con ser un alumno de 10 o yo soy un alumno de 5 en matemáticas, porque a veces el talento matemático no está ligado automáticamente con los resultados académicos. Entonces yo creo que es más la curiosidad, el gusto por resolver retos, participar en actividades donde implique encontrar una solución a un problema, etcétera, ese gusto que pueda tener el chaval, pues si realmente le apetece y le gustaría participar, que se anime a apuntarse y a lo mejor es de los alumnos seleccionados. Que prueben, por lo menos. Porque escuchándoos, primero, no tienes que ser alumno de 10, como dices, sino que en casa hayas detectado que tu hijo o tu hija, bueno, pues se maneja a la hora de solucionar problemas, o incluso sus profes, ¿no? Que se den, oye, pues mira, hay esta iniciativa, vuestro hijo o vuestra hija encaja en este asunto, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que buscamos son chavales que se les dé bien, simplemente, que tengan como una visión, que se les dé bien. Pueden a lo mejor ser malísimos en clase, porque les aburra el currículum, porque no les interese. Es más como jugar. Nosotros lo que queremos es que jueguen con las matemáticas y que les cojan cariño. Vale. A finales de mes queréis hacer la prueba. Sí, el 31 de mayo, el sábado 31 de mayo es la prueba. Si alguien nos escucha, ¿cómo se pone en contacto con vosotras? ¿Cómo lo tenéis organizado en ese sentido? Bueno, a través de la página web de la SADEM, la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, tenemos un formulario de inscripción, están las bases, pero sobre todo una cosa muy importante, y es que el nexo que nos une a todos los que estamos en esta mesa es, como bien han dicho tanto Fátima como Ángeles, como Dolores, el amor por las matemáticas, la pasión. Es bastante habitual encontrar gente a la que le guste el fútbol, no se encuentra raro que te guste la lectura, pero cuando te gustan las matemáticas, para empezar, es muy difícil encontrar tu espacio y es difícil encontrar cómo profundizar. Nosotros nos dirigimos a esa gente que tiene un gusto especial por las matemáticas, y como muchas veces no es fácil, es habitual que estén un poco escondidos en clase. No son alumnos que manifiesten esa inquietud porque un poco los ejercicios habituales en el día a día les aburren un poco, porque los encuentran muy mecánicos, no encuentran un reto en ese tipo de ejercicios.
De esto se dio cuenta Miguel de Guzmán, porque cuando habláis de didáctica de las matemáticas, él fue el verdadero impulsor de STALMAT, hace ya 27 años que lo puso en marcha en Madrid, y de lo que se dio cuenta es, pues bueno, que la manera en que se enseñaban las matemáticas era muy diferente a por lo que él se había enamorado de las matemáticas. La belleza de las matemáticas muchas veces queda fuera del aula. Enseñamos aritmética, enseñamos fórmulas, enseñamos procedimientos, pero muy pocas veces nos paramos y nos damos tiempo para enseñar el razonamiento, la belleza que conllevan las matemáticas. Por eso, sí. No, Fátima, añade. No, añadir, porque lo comentó lo del proceso o sea, cuál es el procedimiento, y bueno, también para los que nos estén escuchando que sepan que es muy sencillo, porque como dijo Daniel, está a través de la página de STALMAT y solo hay que rellenar un formulario a través de un forms que tenemos con unos campos sencillos, no lleva poco más. Nombre, datos del alumno, del centro, un profesor de referencia en el centro educativo en el que se encuentre el alumno, para que podamos, si hace falta, pues pedir un informe que corrobore pues ese interés que tiene el alumno o la alumna por las matemáticas, y poco más. O sea, que que puede ser 1 minuto, 2 minutos, completar. No o sea, exacto, completar el proceso es muy sencillo. Todo el mundo puede venir a la prueba de selección, y luego sí que ya es cuando se realizan pues con aquellos alumnos que a lo mejor cumplen un poco los criterios que andamos buscando y encajan en el proyecto, pues ya se realizan entrevistas personales. Pero la primera fase se puede apuntar cualquiera y es un proceso muy sencillo. ¿Dónde una vez que se cierre la inscripción, que se haga la selección el día 31 y todo esto, sí. ¿dónde centralizáis el trabajo con los alumnos y las las actividades alumnas? Las actividades se van a desarrollar todas en la Facultad de Ciencias a lo largo del curso. Dolores te va a dar más detalles ahora, sí. Pero la idea es programar entre 1 y 2 sábados al mes, dependiendo del mes, 3 horas por la mañana de 10 a 1, y se realizarán en la Facultad de Ciencias. Pero bueno, Dolores te va a concretar. Vamos a empezar en octubre más o menos, última semana de septiembre, primeros de octubre, y vendrán, pues, depende del mes, serán unas 11, 12 sesiones al final, al año, tampoco son 11 sábados. Claro. ¿Tenéis algún número tope? De estudiantes, por el tamaño de la comunidad y viendo cómo funciona. ¿Tenéis un cálculo hecho? Sí, viendo cómo funcionan, pues nuestros semejantes son en este caso Cantabria, que es más o menos el mismo tamaño, entonces estamos hablando de aproximadamente 15. Uno más, uno menos, pues dependerá un poco de los candidatos que se presenten, pero el número con el que vamos a empezar es aproximadamente 15. Y una cosa que no hemos dicho, que voy a aprovechar, es que estos chavales, esos chicos y chicas, empezarían en octubre, este primer año, y continuarían un segundo año. El año que viene volveríamos a hacer un proceso de selección para el primer año, pero tendríamos a un grupo de aproximadamente 15 niños nuevos empezando en octubre, y continuaríamos en un segundo año con el grupo que hemos seleccionado este curso. Sí, hay como un primero de STALMAT y un segundo de STALMAT. Eso vale. es. Que entiendo es la metodología que ya se sigue en otras comunidades, es decir, que en ese sentido os viene fácil la cosa, ¿no? Sí. La verdad es que pues el proyecto ya es un proyecto en funcionamiento desde hace muchos años en otras comunidades y nos han ayudado mucho a ponerlo en marcha. De hecho, hemos tenido un seminario no hace mucho en la Facultad de Ciencias en el que se nos ha explicado el proyecto, se nos ha dado material, aunque los profesores tenemos libertad de cátedra, por así decirlo. Los materiales podemos añadir los nuestros. Lo que se pide es un poco que divulguemos si creamos nuevos materiales, si tenemos nuevas ideas y que compartamos con STALMAT España. No, yo iba a comentar una cosa que cuando hablé este programa surge porque Daniel me llama un día y me comenta: oye, Iván, tenemos esto, estamos dándole forma a esto, queremos lanzarlo de cara al curso que viene y tal. Y yo, cuando empiezas a leer un poco sobre el programa, hay una cosa que me gusta, o que yo entendí, que quizás me corregís si me equivoco, es, pero claro, cuando hablas de talento matemático, la gente al final siempre rápido salta al talent show y rápidamente salta algo que se puede imaginar que esto es algo competitivo, pero nada que ver, ¿no? Nada más lejos de la realidad. De hecho, el programa empieza creando grupo. La primera actividad antes de las clases es un campamento para que los chicos se conozcan, porque no deja de ser un compromiso a 2 años
es muy importante el trabajo en grupo. No se trabaja de manera individual con ningún alumno, sino que se forman grupos porque queremos que investiguen, que tengan un espíritu crítico, como decíais antes. Tienen que razonar, tienen que convencer al otro, pero con argumentos, y tienen que exponer sus ideas. Entonces, para detectar las relaciones entre ellos, quienes se compaginan mejor, pues se hace un campamento inicial que tenemos pensado para el mes de septiembre, finales de septiembre. Sí, última semana de septiembre, en principio. Bueno, pues no pinta nada aburrido. Que es algo que se asocia a las matemáticas, No, Fátima. No, mira, estuve la semana pasada en la conferencia de decanos de matemáticas y antes comentabais el éxito de estos programas de radio que uno a priori no piensa. Y justo hubo una mesa redonda sobre la divulgación matemática y presentaron varios museos de matemáticas y exposiciones de matemáticas, y me quedé con la idea de que todas habían tenido un éxito rotundo de público. Hasta el punto de que, decía el profesor, yo a veces vuelvo a ese museo para ver otras exposiciones y siempre me dicen, oye, ¿cuándo volvéis a traer? Porque nunca tuvimos tanta gente como cuando montasteis aquella exposición sobre matemáticas. Y luego también habló un profesor divulgador que tiene un programa de radio, o le invitan a un programa de radio en el País Vasco, y lo mismo, al principio era como, bueno, no sé, o sea, todo el mundo era como reticente, pero es que el público responde, o sea, son programas que tienen éxito y ya todas las semanas va a hablar de matemáticas. Entonces yo creo que por un lado existe esa sensación de matemáticas, ¿no? Pero en el fondo, cuando lo montas exposiciones para sobre todo niños pequeños que todavía no tienen ese prejuicio, voy a decir, de los adultos, suele responder. Y como decían además que lo que más les gustaba cuando en el museo de matemáticas que nos explicaron allí en Aragón, era en Zaragoza, lo que más les gustaba era un itinerario donde habían montado distintas actividades de matemáticas, de estas que tienes que pararte a pensar. Era cuando veían a los chavales que se quedaban allí intentando resolver un rompecabezas, un problema matemático, y no salían hasta que no lo conseguían. Y bueno, pues eso es lo que un poco buscamos también con esta actividad. Estos chavales que tienen esas inquietudes y este interés, que puedan tener un lugar donde hacerlo de forma más o menos continuada en el tiempo durante, pues en este caso, 2 cursos académicos. Bueno, sabéis que en uno de los programas de televisión española, en el de La Revuelta, hay una pizarra con una fórmula que es el problema de la hipótesis de Riemann. Sí, sí. Dan $1 millón a quien lo resuelva. Es un poco difícil esa. Sí, es difícil. ¿Es difícil? No lo sé porque nunca me he puesto a mirarlo, ese problema. Pero con el dinero que dan ya... Pero vamos, con el dinero que dan, pero sí suelen ser difíciles. Claro. Las conjeturas y todas esas cosas que aún están por resolver suelen ser complicadas. Bien. Pero bueno. Bueno, claro, ¿qué beneficios se espera que reporte a los alumnos y a las alumnas que van a participar en la edición de Estalmat Asturias? ¿Qué beneficios van a tener? ¿En qué les va a ayudar? El primer beneficio, que para nosotros es fundamental, es un poco lo que te decía antes, es la mejora de la autoestima y que se sientan incluidos, porque muchos de estos chavales que tienen una mente diferente, no ni más brillante ni menos, simplemente que tienen una estructura que le gusta, que le apasiona un poco el orden, que le apasiona las ideas, se encuentran muy solos a veces porque su edad cronológica no suele ir acompañada por su edad mental, sus intereses no son compartidos. Entonces, encontrar un grupo en el que puedan desarrollar ese gusto, ese talento, esa pasión que tienen por las matemáticas, lo primero es que les va a reportar una mejora en la autoestima y en la integración. Eso está muy bien, ¿no? Y queremos que se diviertan también. Sí. Sobre todo queremos que se diviertan, porque son chavales, pues hay otros niños que tienen una ilusión por un deporte o por la música y tienen un hobby. Y el hobby de estos niños van a ser las matemáticas. Entonces... Sí, coincido con ellos. Yo creo que una es una visión más lúdica, en cierto modo. Sí, porque al final, o sea, son actividades que no están pensadas para ponerte a hacer deberes, no son deberes. No, esto es todo lo contrario. Son actividades lúdicas donde se les presenta un problema, a lo mejor se les cuenta un poco la parte teórica que subyace, ¿no? Pero el objetivo es que enseguida ellos manipulen, trabajen y lo hagan, como decía antes Daniel, en grupo, de forma colaborativa. Y descubran
otra manera de hacer matemáticas o otra manera de pensar en matemáticas, yo creo. Y juntar amigos con los mismos gustos también. Claro, hacer grupo, en definitiva, ¿no? Que es lo que decíais, ¿no? Y puede, perdona. Sí, adelante. Y puede ser también que en esta fase que estáis identificando a posibles participantes, también que entre otro perfil de gente que realmente sea pues chavales que al final, que a lo mejor no encajan en esa visión tan estereotipada que tenemos a veces, ¿no? De un chaval o de un niño que está interesado por las matemáticas, porque a veces es verdad que se tiende mucho a el estereotipo, ¿no? Que sería, pues eso, un futuro Sheldon, voy a decir, ¿no? Y porque yo creo que también se hay que apartar un poco también de dar esa imagen tan estereotipada y tan, o sea, encajada. Y entiendo que desde esa visión humanista también, cuando habláis de que sí, que está bien que la gente tenga como afición las matemáticas, pero que tampoco esa tiene por qué ser la única afición y que quizás sea compatible con aficiones, voy a decir, más mundanes, como puede ser jugar a fútbol o como puede ser... De hecho, en nuestra facultad, tenemos alumnos muy brillantes desde el punto de vista de las matemáticas o de la física, que tenemos los 2 grados. Sabéis que tenemos los dobles grados de matemáticas y física, tenemos de lo mejor de Asturias, y muchos compaginan esa doble titulación con la dificultad que subyace, que los que la hemos estudiado lo sabemos de primera mano, con carrera musical, participar en un grupo pues tocando algún instrumento, al mismo tiempo haciendo deporte, jugando a fútbol, a baloncesto, voluntariado, no sé, podría decir, incluso alguno hasta estudia el doble grado de matemáticas y física y otra carrera porque le parece poco. Depende, o sea, quiero decir que no, el estereotipo, yo creo, ese, voy a decir, tipo Sheldon, creo que lo podemos dejar de lado, porque todo lo contrario, yo creo que los alumnos nuestros son brillantes, pero son brillantes en matemáticas y en general son brillantes en cualquier cosa que se proponen. Y bueno, y hay un estudio ya en comunidades que llevan muchos años de los egresados del programa Estalmar, que no es la mayoría los que luego estudian una carrera de ciencias, ¿eh? Sí, eso también es cierto, sí. Luego pueden estudiar ingeniería, incluso ramas de letras. Hay músicos. Sí, eso sí que hay estudios en otras comunidades sobre hacia dónde van luego estos chavales, y no todos acaban estudiando ciencias exactas. Claro, no se pretende hacer una cantera, digamos, tampoco, y estamos ahí captando alumnos para el futuro, tener buenos... matemáticos. No, simplemente gente que le haya gustado y que eso lo lleve en su formación y en su vida, pero no necesariamente para hacer la carrera. Pero es cierto que el estereotipo siempre ha jugado en contra de las matemáticas, porque ni siquiera nos planteamos que un alumno de historia o de filosofía o de filología juegue al fútbol o tenga un grupo de música o coleccione estampitas, ¿no? Quiero decir. Pero los matemáticos, no sé si tiene que ver precisamente en cómo se ha enseñado esta asignatura en el pasado. Sí, muy posiblemente sí que tenga que ver. Pero yo tuve suerte en la vida, que soy de hace muchos años, y tuve suerte en la vida de tener profesores desde primera etapa. O sea, ya en la escuela pública, pues tener profesoras que les gustaban mucho las matemáticas, que me transmitían un cariño y me las enseñaron muy bien. Entonces, eso, si has tenido suerte, posiblemente sí que influya. Pero yo creo que ahora ya la gente que está en casi todos los niveles de la enseñanza están bastante preparados. Y por término medio hay bastante ilusión. Yo, por ejemplo, una de las cosas más bonitas, estoy mirándolo desde fuera, el cómo se está gestando todo este proyecto aquí en Asturias, y estoy viendo una ilusión por parte de gente, casi todos yo les he conocido como alumnos, ahora ya son profesores, y entonces ver con qué ilusión están queriendo contribuir, a veces sin el más mínimo, por el momento, sin el más mínimo reconocimiento, y eso en principio a mí me da muy buena espina. Nunca sabes cómo van a salir las cosas, pero que los alumnos también tienen que pensar que la gente que se dedica a ello lo hace un poco vocacionalmente y no por un interés añadido de ningún tipo. Entonces yo creo que puede ser una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora para ellos y también para los profesores, ¿eh? Claro. Todo se aprende. De hecho, hoy estamos de celebración, hoy es el Día Escolar de las Matemáticas y este año la temática es magia y matemáticas. Y de hecho hay 2 alumnos de la Facultad de Ciencias, que además son el presidente y el vicepresidente de la Asociación Oviedo Mágico, que se están dedicando a visitar a los colegios e institutos para enseñar matemáticas a través de la magia.
La próxima charla que tenemos fechada con ellos es el próximo 20 de mayo en el Instituto Carreño Miranda de Avilés, y la verdad es que a los chicos y a las chicas les encanta, les maravilla cuando tú les enseñas esas relaciones que subyacen. Realmente piensan que estamos haciendo magia. Es muy divertido. Todavía estuvimos esta vez en la Olimpiada, vinieron a darnos el show de las matemagias y los chavales, bueno, se reían, lo pasaron, salieron comentando que vaya bien, y en ningún momento ellos entendían que eran matemáticas. Pero sí, son matemáticas, porque están acostumbrados a asociar matemáticas con una ecuación, con la X y todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos que vean, además, en Estalmat, que eso son matemáticas, pero también hay otras cosas que son matemáticas. Claro. Bueno, ya nos habéis explicado los beneficios que puede tener este proyecto en Asturias, la puesta en marcha de esta estimulación del talento matemático, cómo se va a desarrollar, los sábados, bueno, que estáis ahora en el proceso de promocionar y conseguir que la gente se entere, que la ciudadanía asturiana se entere de esta historia para que pueda participar quien quiera, pero ¿qué otras cosas necesitáis? ¿Cómo Bueno, antes de otras... Hablamos de algo matemático. Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría que lo has dicho, lo del proceso, que yo creo que no dijimos los plazos. Los plazos, venga. Y creo que es importante porque todavía ayer desde la Consejería de Educación se envió un correo informando a todos los centros educativos, a los equipos directivos, tanto de educación primaria como de educación secundaria, para informar sobre este proyecto y los plazos. Entonces, toda esa información ya ha llegado a los centros. Si alguna familia pues nos está escuchando ahora y tiene interés, pues se puede poner en contacto con los centros, porque la consejería también hemos estado en contacto con ellos y también consideran que el proyecto es muy interesante, la Consejería de Educación. Y el plazo para inscribirse finaliza el 24 de mayo. ¿Vale? Luego tenemos esa semana 24 de mayo, pues bueno, pues para organizar toda la información, y luego ya informaremos a las familias que se han apuntado de, bueno, pues cómo va a ser del aula principalmente, porque en realidad ya está todo puesto también, la hora está puesta, la duración de la prueba, etcétera, principalmente del aula, pero bueno, es en la Facultad de Ciencias, tampoco va a haber mucha... Sí, no es muy grande. No se van a perder una vez que lleguen allí, la verdad. Eso por un lado. Y luego, pues, ¿qué necesitamos? Bueno, pues como en todos los proyectos hace falta un poco de financiación. Estamos ahí trabajando pues con diferentes fundaciones, empresas, intentando cerrar la parte de financiación. Por ahora, pues contamos con la colaboración de los departamentos de matemáticas, de estadística, investigación operativa y didáctica de las matemáticas, de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, la SADEM, y de la Facultad de Ciencias, que son los que, de alguna manera, los que hemos promovido este proyecto, y que estamos entre los cuatro cubriendo los gastos mínimos para poder arrancar y garantizar el éxito de esta actividad, pero también estamos en negociación ahora mismo con otras entidades con la idea de consolidar este proyecto a nivel también financiero y poder darle continuidad en el tiempo. En un futuro nos planteamos solicitar algunas subvenciones. En otras comunidades autónomas funciona con proyectos con subvenciones nacionales tipo FECIT. Pero todavía no podemos dar ningún nombre porque todavía no hemos cerrado, firmado nada al respecto. Si alguien no quiere participar, hacemos pues una llamada también, ¿no? Claro, pues estamos abiertos a escuchar. Sí, aquí. Muy bien, claro. Pues hablando de matemáticas, no sé qué pensáis en torno a si son suficientes las matemáticas que se enseñan hoy en día en las aulas. Bueno, no, rotundamente es un tema que salió en la conferencia de decanos también. Se mencionó un problema, aunque Ángeles dijo antes que es cierto, los profesores hoy en día están bien formados. El problema es que cada vez hay menos, ¿no? Y el auge de las matemáticas o el auge del interés de las matemáticas en el mundo empresarial ha hecho que también descienda el número de matemáticos que se quieren dedicar a la docencia. Por distintos motivos. El procedimiento es largo, tienes que preparar unas oposiciones, lleva tiempo llegar a estabilizarte.
bueno, los sueldos son los que son, etcétera. Y llega una empresa que te ofrece nada más terminar, incluso antes de terminar, te ofrece un contrato laboral, eres joven, quieres independizarte y al final pues prefieres algo que a priori te da garantía o te da un poco de estabilidad desde el minuto uno. Y eso tiene una consecuencia negativa en la educación, por lo menos en la parte de las matemáticas, porque nos estamos encontrando ahora pues con perfiles que no son necesariamente de matemáticos, que están dando matemáticas. Seguro que los habrá que lo hagan muy bien, pero al final es un poco difícil, consideramos que enseñar una disciplina en la que tú no te has formado o que has dado muy poco y muy pocas asignaturas. Y se tiene el concepto de, bueno, yo hice de 30 créditos de matemáticas y con eso ya puedo enseñar matemáticas, ¿no? Es como si cualquiera pudiera decir, yo estudié inglés en el bachillerato y con eso ya puedo enseñar inglés a los chavales de bachillerato, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar un poco, y desde en la conferencia de decanos es algo que se discutió y yo creo que los gobiernos tienen que poner de su parte para tomar medidas que favorezcan que los matemáticos puedan dedicarse también a la docencia, como mejorando las condiciones laborales y que resulte atractivo para los recién graduados en matemáticas dedicarse también a la educación. Claro. Sobre todo porque la falta de matemáticos en secundaria lo que conlleva es que esa pasión que te hace estudiar matemáticas, a pesar de que si quieres ser profesor tienes otras vías, luego se echa en falta. Es muy difícil para alguien que estudió biología, para alguien que estudió ingeniería, transmitir ciertas cosas que subyacen, ciertas maneras de explicar las matemáticas cuando te falta quizás formación, no siempre, porque hay gente muy comprometida. En la SADEM tenemos un montón de gente que no proviene directamente del grado de matemáticas y sin embargo quiere formarse en la disciplina. Pero sí que es verdad que esa manera de pensar que tenemos los matemáticos, que nos une un poco, que es lo que realmente la sociedad está demandando. La sociedad no demanda a los matemáticos porque su conocimiento sea esencialmente diferente al resto. Nos demanda precisamente porque nuestra forma de pensar es diferente. Y esa forma de pensar diferente es la que echamos luego de menos en secundaria. Porque hay una escasez de licenciados en matemáticos, de graduados en este caso, que estemos dando clases en secundaria. Claro, porque ha cambiado mucho. Acércate al micro, por favor, Ángeles. Ha cambiado mucho la docencia. Mucho. A mejor, dirías tú también. Sí, pero no, lo que dice él también está pasando en, por ejemplo, gente que se quiera quedar en la universidad, hacer una tesis, hacer un camino que es muy largo, que lleva mucho tiempo, a pesar de que ahora sí que hay muchas veces posibilidades de plazas y demás, porque hay muchas necesidades docentes, pero hay pocos. O sea, ahora cuando encuentras a alguien que te dice quiero hacer una carrera académica, es que vamos, casi te dan unas ganas de darles un abrazo, de decir ven aquí, porque eres un ser único, porque es muy difícil que la gente se quiera, y ha cambiado la forma de ser y más que cambiará. O sea, en pocos años va a haber muchos cambios, pero bueno, en la propia carrera, mira, para que te hagas una idea, ya aquí empezó matemáticas, la licenciatura en el año 1990, y ya empezó con un espíritu muy avanzado en el sentido de que ya se contemplaba que tenía que haber unas especialidades que luego sirvieran para la gente que quisiera trabajar no solamente en la enseñanza, que era entonces un poco la vocación mayoritaria, sino que también pudieran trabajar en empresas. Ahora se nos ha ido toda la balanza, se nos ha ido totalmente para ese lado, porque hay unas ofertas muy golosas por parte de las empresas. Yo estoy convencida, y no lo digo por ningún tipo de... yo estoy convencida que es que se dan cuenta de que lo que decía Daniel, el pensamiento matemático es un pensamiento que es muy útil para muchas cosas, no solo para resolver los problemas matemáticos que pueda tener la empresa, sino un poco más allá. Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que ahora nos demanden a los matemáticos, o sea, a los estudiantes, tienen unas demandas que hace años no eran pensables. Sí, yo siempre digo en ese sentido que las empresas no valoran tanto el que sepas un teorema, una demostración, pero durante muchos años el tener que aprenderte esa demostración, entenderla, enfrentarte a un problema una y otra vez que no has entendido y hasta que lo consigues entender,
lo que haces es desarrollar unas competencias relacionadas con la tenacidad, la resiliencia, el enfrentarte a problemas. Y eso es lo que valoran las empresas, porque cuando llegas a la empresa a lo mejor tú no sabes no eres experto en Excel, no eres experto en determinadas programas, etcétera, pero te dicen, hay que hacer esto. Y la actitud es, vale, ¿qué tengo que leerme? Y normalmente has estado enfrentándote a teorías tan complicadas que cuando tienes que leer algo que es para hacer, pues tienes esa habilidad de entenderlo, hacerlo, y yo creo que eso es lo que valoran, esa actitud que van adquiriendo con los años de mucho trabajo y esfuerzo en la carrera, es lo que luego valoran las empresas. Sí, ahora está muy de moda lo de aprender a aprender. Claro. Es eso. Sí, Iván, yo quería hacer 2 observaciones al hilo de lo del profesorado y la formación del profesorado. La primera es que, bueno, que sí que considero que, bueno, cuando se habla del problema de la exotitulación, ¿no? Es decir, que haya profesorado de otras disciplinas que están dando matemáticas, es cierto que puede ser un problema, pero tampoco de ahí se puede inferir lo contrario, que el hecho de tener un grado de matemáticas te habilite ya totalmente para dar clase de matemáticas, en el sentido de que es cierto que es una condición probablemente necesaria, pero no suficiente. Sí. Y por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo desde departamentos de didáctica de las matemáticas para transmitir esto. Yo lo digo desde el punto de vista, yo no soy matemático, yo soy biólogo, pero yo por haber hecho biología no estoy preparado, no me considero preparado para dar clase de biología, ¿no? Lógicamente. Por eso ahí ya podemos entrar en cuándo se tiene que abordar esta parte de la didáctica de las ciencias, de la matemática, eso por un lado. Y después con respecto a las trayectorias de los titulados de matemáticas, yo, y esto es otra opinión altamente personal, tampoco me parece que lo ideal sea que un titulado de matemáticas acabe la carrera de matemáticas, haga la oposición y se ponga a dar clase. Creo que es importante, claro, lo difícil es eso, ¿no? Ver cómo se puede fomentar de alguna manera que esa gente que una vez que finaliza su grado, su máster, su doctorado, se incorpora a la vida profesional, vamos a decir, trabaja en empresas, se foguea un poco, porque esos perfiles, ¿cómo podemos hacer para atraerlos para que vuelvan al sistema educativo? Porque nosotros lo estamos viendo en el trabajo que hacemos, bueno, pues todos los años, ¿no? Vemos que hay perfiles de profesorado que sí que tuvieron esa especie de experiencia previa en el ámbito profesional, que claro, también tienen otra manera de pensar y otra manera de transmitir por qué su disciplina es importante, cuáles son las aplicaciones prácticas de esa disciplina. Entonces, bueno, creo que ahí hay toda una serie de matices que hay que tener en cuenta y no pensar en eso, ¿no? En que lo ideal es que la gente, obviamente va a haber gente que tenga vocación por la docencia y que quiera pues acabar sus estudios, y eso es totalmente lícito, pero que no descartemos ese otro tipo de vías, ¿no? Con la dificultad que ello conlleva, que es de volver a, digamos, ¿no? a captar o que alguien decida. Yo hice ese camino, o sea que lo conozco personalmente, Claro. Pero muchas veces el camino de vuelta es porque realmente la persona, o por lo menos así yo lo viví, tienes esa vocación y te das cuenta de que lo que tú quieres es dedicarte a pues en este caso a la enseñanza, a la investigación, y decides volver, y cuando decides volver, yo por lo menos así lo hice, me dije, a ver, acuérdate, esto es lo que hay, estas son las reglas del juego, ya tienes que aceptarlo, el sueldo es el que es, ganarás menos que incluso que un profesor de secundaria para empezar, a pesar de haber hecho la carrera, un programa de doctorados, doctorarte, un postdoc, vuelves y empiezas y ganas, bueno, por debajo de 1.400 euros, voy a decir, durante muchos años. Y lógicamente la única motivación que tienes es que es lo que quieres hacer. Entonces aquí hay mucha gente altruista dedicadas a esto. Y por eso yo creo que lo que tiene que cambiar es un poco el sistema, porque eso es lo que falla. No puedes captar a mucha gente que a lo mejor estaría dispuesta a venir porque las condiciones son las que son. Y solo captas o vuelven aquellos que renuncian a todo porque realmente se dan cuenta que eso es lo que les gusta. En mi caso, pues también es un poco parecido, porque yo monté primero mi proyecto empresarial y luego debuté como profesor, no debuté en el sistema educativo español, debuté en Hungría. Me fui 5 años, estuve 5 años en Budapest, en un instituto de secciones bilingües en el exterior, y evidentemente pues el foguearte en otro entorno y luego volver enriquece muchísimo el entorno, y enriquece a los compañeros, enriquece las ideas, y por supuesto que no estamos diciendo que nada más terminar el grado lo ideal sería tener al profesor ya dando clases en el instituto, pero sí que es verdad que
A veces volver no siempre es fácil porque hay una barrera de entrada. Al final, lo único que valora la administración es el tiempo de servicio y eso es un problema. Es un problema que hace que haya menos gente que dé ese paso. Claro. Matemáticas socioemocionales. ¿Qué me dices? Hombre, a mí no me disgusta la idea también, pero ya eso ya tiene algo que ver en concreto con mi investigación más bien, porque yo trabajo con análisis de datos asociados a valoraciones humanas que son imprecisas en sí mismas, genuinamente imprecisas. Entonces, bueno, pues ahí captas en el fondo emociones, captas subjetividades, captas muchas cosas, pero bueno, a mí lo que más me gusta es, y no sé si tiene que ver con tu pregunta o no, a mí me gusta que de alguna manera los profesores a cualquiera de los niveles transmitamos nuestro gusto por aquello. No ser unos pesados diciendo te quiero convencer ni hacer proselitismo sobre la materia, pero sí intentar transmitir aquello que a ti te ha gustado y por qué te ha gustado y lo que hay detrás, que las matemáticas pueden parecer muy abstractas, pero casi siempre están formalizando cosas que están ahí, que ha habido un porqué de por qué has tenido que formalizarlas de esa manera. Entonces eso es muy bonito. Y el ver y el hacer a los niños, yo creo que el Stalmat es como una especie de complemento divertido de lo que los niños aprenden en ese nivel. Y entonces que vean que las matemáticas son algo más allá, ya es una primera forma y además eso, que no intentas captarles para decir ven a mi redil y luego estudia matemáticas, que es lo que deberías hacer si eres un buen hombre o una buena mujer. No, o sea, no estás pretendiendo eso, sino que quieres que lo pasen bien porque tú te gusta. Claro. Yo creo que la mayoría de los que se involucran sobre todo y de la gente, que hay mucha gente joven en todo este proceso de los que van a ser sus profesores, incluso tenemos la idea de captar algunos voluntarios entre el estudiantado también para que se puedan, el estudiantado de matemáticas de cualquiera de los grados, del doble de matemáticas con informática, del doble de matemáticas con física o de matemáticas simplemente, pues el que les vayan transmitiendo un poquitín esas ideas, esa ilusión, esa parte entretenida que la tienen las matemáticas y mucho. Claro que sí, hay mucho talento. Tocar las cosas, sí. Hay mucho talento oculto porque el día del apagón hice una encuesta que por supuesto no tiene ningún valor, simplemente una reflexión mía de ese día por la tarde en un lugar concreto. Estaban abiertas aquellas tiendas que hacían las cuentas a la manera antigua, en la libreta. Claro. Sí. Las de Ticar no había ninguna. Igual que no podías pagar. ninguna abierta. Bueno, el término socioemocional es más bien referido tanto a primaria como a secundaria. Es un término que se acuña en la LOMLOE y es un término que viene un poco por esa diferenciación que hacemos en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, que la ley actual piensa acertadamente, bajo mi punto de vista, que debe ser más competencial. O sea, el término socioemocional hace referencia a que la única competencia que debemos mirar no es si el examen está bien, el procedimiento, si se han hecho las cuentas adecuadamente, sino si sabes razonar con argumentos, si sabes exponer aquellas cosas que tú has hecho. Entonces, lo que se trata con esa nomenclatura es de hacernos ver a todos, responsabilizarnos un poco de que la enseñanza de las matemáticas es mucho más que la aritmética pura y dura, que transmitir, saber decir lo que es una estadística, lo que hay oculto en los números, los patrones, intentar averiguar en nuestro mundo cotidiano en dónde están ocultas las matemáticas y de una manera argumentada y de una manera crítica esos conocimientos, exponerlos, forma parte de eso, de las matemáticas socioemocionales. Vale, esto suena también a un próximo programa. Matemáticas socioemocionales. Suena al próximo y al anterior que hicimos, porque el de ansiedad matemática iba mucho por ahí, ¿no? También pasaba por normalizar el error como algo inherente a las matemáticas, tolerar la ¿no? frustración también. Tolerar la frustración y todo ello. Hay una cosa que como estudiante de matemáticas, nada más aterrizar en la facultad,
te generaba muchísima ansiedad. Y era cuando de repente te ponían, y aquí epsilon cuartos. ¿Por qué? ¿No entendías por qué elegían cierta cosa? ¿Qué era el razonamiento que había detrás? De repente te echaban una parrafada luego detrás, pero tú no estabas viendo la idea. Claro. Y eso es un poco lo que buscamos con Stalmat, que los niños vean las ideas que hay detrás de las matemáticas. Bueno, y luego claro que en la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, Dolores, pues ya casi para cerrar el programa, lleváis mucho tiempo trabajando en la divulgación de todas estas cosas que hemos hablado, además en la tierra en la que nació el matemático Pedralles, ¿no? Sí, nosotros, bueno, estamos intentando juntar a que los chavales hagan una olimpiada, que nos gusta mucho, hacemos a veces talleres, tenemos muy pocos medios, entonces, y tenemos muy pocos socios, porque por alguna cuestión, la gente nueva que se está incorporando no se nos une a la sociedad. Que esto, si alguno me está escuchando, que sepa que, vamos, que es muy barato, que se puede unir y que estamos encantados de aceptarlos, ¿eh? Admitimos profes de primaria, de secundaria, de universidad, estudiantes, jubilados. Sí, admitimos lo que sea. Con gusto por las matemáticas. Sí, sobre todo que les guste enseñar matemáticas. Porque somos al final muy poca gente, pero nos adoramos lo que hacemos. Claro. Y queremos, como nos gusta tanto, queremos compartirlo. Bien. Dolores Fanjul, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fátima Drubi, muchas gracias. Ya nos contaréis, y también Daniel Sánchez, ya nos contaréis cómo se desarrolla el proyecto. Dejamos pasar un tiempo y venís otro día y volvemos a hablar sobre ello. Muchas gracias por estar hoy. Invitamos a la inauguración, además. Sí, muchas gracias por ello también. Muchas gracias, Ángeles Gil, por participar también en el programa. Es un placer. Iván Diego, muchas gracias también por estar aquí. Y voy a aprovechar para comentar que esta semana, jueves y viernes, hay en Oviedo un congreso muy interesante que avanzando en el refuerzo sobre competencia lectora y matemática, que va a ser, que organiza el Ministerio de Educación y Ciencia y Formación, Educación, Formación Profesional y Universidad, pero después va a estar también ahí pues toda una serie de gente pues muy potente, gente que pasa por aquí por el programa, como Gregorio Morales, como Luis José Rodríguez Muñiz, haciendo talleres muy interesantes, y bueno, que la gente sepa que jueves, viernes, Oviedo va a ser el epicentro de Palacio de Congresos. Palacio de Congresos. De las matemáticas, qué bien. Sí, matemáticas y competencia lectora. Escritura. Sí. Muy bien, pues os agradezco mucho que hayáis estado hoy en Asturias al Día, ha sido un placer, seguimos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar, vamos a compartir espacio y conversación con Joaquín García, que es el coordinador del área de cultura del Ayuntamiento de Langreo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias, ¿no? por acercarte para hablar de la más que interesante programación cultural que tenemos en este trimestre, ¿no? Hasta el verano hablamos, ¿no? Más hasta o menos. junio. Hasta junio, ¿no? Finales de junio incluido, ¿verdad? Sí. Junio incluido. Bueno, por una parte, si quieres empiezo por el tema de Cinemateca, porque ya la pasada semana, el día 8, comenzaban las proyecciones de Laboral Cinemateca en Langreo. Sois uno de esos ayuntamientos pioneros en el tema de la Cinemateca, lleváis años proyectando este ciclo, y la nueva etapa comenzaba, creo que el pasado día 8, ¿no? Con la selección Cima en Corto, ¿no? Empezamos previamente, pero tienes razón por un lado porque no se pudo proyectar. El día del apagón teníamos Territory, teníamos el 28 de abril, teníamos ese documental de Alex Galán, del cineasta asturiano, este guía de expediciones sobre el Kirguistán, y sobre aquí los kirguis, ¿no? Las tribus estas que ven ahí, y no se pudo proyectar, y estamos ahora con Cinemateca para ver si podemos a partir de junio poder proyectarlo. Era el 28 de abril. Es curioso porque además mi compañero que iba a proyectar, la luz vino como a las 7:15 y él pudo poner la película que empezaba a las 7:30, pero no, la gente no estaba en ese momento para ver aquí el mundo del Kirguistán, ¿no? El documental. Qué pena. Y como dices tú, sí, tuvimos Cima en Corto de las cineastas asturianas de cortos, y luego tenemos Ex.
Sex, que es muy curioso porque esta película, Dag Johan Haugerud, noruego, forma parte de una trilogía de ejes temáticos que este es el primero de 3, y el último, que es Dreams, fue la que ganó la Berlinale este año. Es curioso. O sea, durante este año pasado durante estos 2 años, tiene la trilogía que es Sex, que está la primera, Love y Dreams. Ajá. Y esta es la primera. Sexo, amor, sueños. Y sueños. Y la Berlinale la ganó con este año con esta película. Bueno, una buena oportunidad, por tanto, ¿no? Como siempre. Porque la Berlinale, te cuento, enlazo luego ya, porque estamos muy contentos por esta programación cinematográfica que tenemos, pero ya de jueves, el ciclo de los jueves en cine, porque en la sección panorámica y el premio del público fue para Sorda. Sorda es una de las proyecciones españolas yo creo va a tener mayor repercusión este 2025, que ganó en Málaga también, y también tendremos oportunidad de verla en Langreo. En el cine de los jueves. Cine de los jueves, vale. Exactamente. Luego nos metemos un poco más en el ciclo, porque ya en términos generales, tengo la revista, lagrocultura.com, que se puede conseguir en Langreo en un montón de sitios, en el teatro, en las oficinas en la oficina de información, casas de cultura, centros culturales. Bueno, y es interesante porque al margen de que te ayuda a estar al día en las actividades, porque bueno, hay artículos también muy interesantes de la sinopsis de las pelis, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy, quiero decir que los pilares básicos se mantienen, cine, teatro, música. Exactamente, y un poco de arte y de exposiciones, ¿no? en los diferentes equipamientos culturales. Sí. Así viene este trimestre, ¿no? Sí. Por lo tanto. Portada era Memorias de un caracol. Sí. Una gran peli que vimos que recomiendo a mucha gente, y además tenemos que sacarnos un poco de este prejuicio que tenemos sobre lo que es la animación, porque mucha gente decía, joder, es que ponéis una película de dibujos animados. Y yo, no es una película de dibujos animados, es un género cinematográfico que es la animación, en este caso es animación para adultos, y es una película del australiano Adam Elliott, que tuvimos la suerte, además, el año pasado de recuperar un cortometraje que dobló un autor aquí asturiano, que había ganado en 2003 un Oscar al mejor corto. Entonces tenemos estas Memorias de Caracol, que es una auténtica maravilla. Yo recomiendo a toda la gente que no haya tenido ocasión de verla que la vea. Y como te decía, intentamos explorar también todos los géneros cinematográficos. Este jueves tenemos Las vidas de Sing Sing, que bueno, parece que es el típico drama carcelario de siempre, que se mete en el mundo del teatro, un grupo de reclusos, ¿no?, en Sing Sing, pero bueno, tiene mucho más que aquello. Seguimos con, qué sé yo, Aún estoy aquí, película brasileña que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, ganó también el Globo de Oro, ganó el Goya, la película internacional sobre la dictadura brasileña en los años 70. Y ya te digo, tenemos una que te va a encantar a ti, que es un lo estaba viendo, sí. No, además tengo mucha ganas de verla, por cierto. Además, esa época no tan explorada de Dylan hasta 1965, ¿no?, que pasa del folk a, no sé qué dirás tú, a la música electrónica. Es que no puedo decir nada porque no la vi, pero sí me apetece mucho, porque escuché muy buena crítica de gente, de amigos que compartimos sobre esta peli, y bueno, del cambio de la electrificación de Dylan, yo estoy más que encantado con el Dylan eléctrico, sí, también sí, con el más folk, el más folky, ¿no? Pero sí. Es una figura que me gusta, claro, musicalmente. Lo vi un par de veces, sí. Bueno, las 2 veces que yo creo que estuvo aquí en Asturias lo vi, ¿no? En el primer concierto en la Plaza de Toros. Pudo ser. Hace años ya, sí. Hubo gente que se aburrió incluso, pero nosotros, no fue mi caso, yo no me aburrí. Y luego en el Jovellanos creo que lo vi otra vez, si no me equivoco. Yo creo que sí, que vino también hace unos años también, sí. Yo bueno, no tuve oportunidad de verlo al margen de cualquier... Es una figura fundamental para entender el siglo XX, ¿no? Desde la música, y creo que la peli está muy bien. Sí. Una gran película. La vais a poner el día 29 de mayo, ¿no? Sí, exactamente, el 29 de mayo. Y luego, siguiendo lo que te decía de los diferentes ciclos y géneros cinematográficos que estamos explorando, comedia francesa por todo lo alto, una gran peli. Sorda, que te decía, una de las películas, porque siempre apostamos muchísimo por el cine español. Estamos pendientes todavía de que se apruebe, está en proyecto de ley, la nueva ley del cine, pero nosotros seguimos protegiendo todo lo que es la cultura cinematográfica española,
vía ficción, vía documental. Y luego también de otras filmografías, porque tenemos aquí El secreto de un crimen. Es una película, india, británico-india, francesa, la coproducción, pero realmente es una película india. Siempre intentamos ofrecer filmografías del mundo. En este caso es una cosa curiosa. Y en versión original. En versión original, evidentemente. Porque se trata de un crimen que tiene que investigar una mujer que es policía, pero es policía porque hereda el cargo de su marido que muere. Es una cosa curiosa. Es un tema de castas en la India, pero también es verdad que esa forma de ver el mundo y el cine, ¿no? como escaparate para ver esto, yo creo que en Langreo también intentamos, aunque sea un cine municipal, pero con películas de actualidad, llevarlas a cabo y si podemos en versión original. Creo que habéis conseguido algo importante. Entiendo que es fruto de la insistencia y de programar de manera habitual cine desde hace ya muchos años y cine en versión original, porque el otro día, hace un par de meses más o menos, fui a ver una película que finalmente no se proyectó y nos colocasteis, lo digo con cariño, una película francesa maravillosa, por cierto. Cuando cae el otoño. Cuando llega el otoño. Y había un montón de gente en el cine. Y luego, pues, como cuando vas al cine, ¿no? Comentarios, me gustó, no me gustó. Y yo pensando, jolín, es una película francesa, no es una película, es una película hermosa, pero no fácil desde mi punto de vista, y en versión original. ¿Crees también que gracias a programar habitualmente cine en versión original, Langreo es uno de esos lugares a los que conviene no perder de vista de la programación que hacéis? Yo creo que sí. Además, si ves la cuota, todavía tenemos muy poca cuota de doblada, pero poca, evidentemente. Normalmente estudiamos y analizamos las cintas que ofrecemos. A veces son películas largas que puede tener un cierto conflicto y dificultad de seguimiento, ¿no? La trama a veces por eso, y tienen un buen doblaje, porque a veces también es cierto que el doblaje es un arte también, y a veces ofrecemos películas dobladas, cada vez menos. Hay gente que es reticente, si hoy que es doblada, entonces no voy, no, que es en versión original no voy, ¿no? Pero la gente cada vez acepta más. El otro día, por ejemplo, había 100 y pico personas viendo la que técnicamente eran dibujos animados, y no era así. La Infiltrada, tú sabes dónde está el nuevo Teatro de la Folguera, daba 2 vueltas a la manzana, con más de 400 personas. Y ahora mismo van 250, 300 a un cine municipal, y gente que espera, que no van a las salas comerciales. Oye, ¿qué pelis vais el próximo semanas? Pues espero a verla en una gran pantalla que tenemos, con un gran sonido, y bueno, yo creo que es un lujo, la verdad, que sí, y viene además, porque esta proyección es, evidentemente la hacemos en el área de cultura de Langreo, pero viene mucha gente de concejos vecinos de fuera a ver esto, igual con Sala Oscura, que con Sala Oscura, que vi que hicieron algo con Jim Hackman, ¿no? Sí, hicimos con la muerte de Jim Hackman se hizo una especie de homenaje pusimos en La sombra de un gigante, French Connection y Art de Mississippi. Se pusieron estas 3 cintas porque siempre se cuida, como sabes muy bien, sobre todo clásicos y cine un poquitín, ¿no? Que no está ahora en cartelera. Es un poquitín la filosofía de esta tertulia cinematográfica, Sala Oscura. Hablamos un poco de teatro, porque estoy viendo que este sábado 17 tenéis La parábola del carbón, Saltantes Teatro y la térmica cultural, dirigida por Luis Alija, ¿no? Sí. Es un proyecto más que teníamos mucha gana y además estábamos un poquitín obligados. Es una coproducción de, como bien dices, de Saltantes Teatro, una compañía asturiana, y la Térmica Cultural, que es una entidad cultural de Ponferrada. Evidentemente que se lleva todo el tema térmica, y es una explotación térmica que hubo en el Bierzo que cerró, y a partir de ahí pues estudian un poco los efectos, ¿no? Aquí en este caso es como explorar la herencia de la industrialización. Aquí evidentemente en Langreo, que tuvimos industria térmica, pues entonces lo que se trata de esto es de, a través de Juan, de un chico que vuelve a Asturias en este caso, y con sus amigos explorar un poquitín todo lo que fue el pasado industrial de Langreo. Además es curioso porque es teatro documental. El teatro documental se diferencia de otros géneros teatrales porque no son proyectos cerrados. O sea, va creciendo con aportaciones, con entrevistas de actores, de personajes, y en este caso pues es todo lo que llevó la industrialización, los cambios y las formas de vida, y en este caso pues en Langreo, que te voy a contar, pues evidentemente, la cuenca del Nalón en este caso, ¿no? Es extenso ello. Y entonces pues nos apetecía mucho traerlo. Sabes que el teatro
teatro también para nosotros es importante, y sobre todo cualquier tipo de coproducción, en este caso asturiana, pues tenemos la obligación de como teatro y como público, entidad además, evidente de poder traer todo lo que haya, con nuestros limitadísimos recursos, pero bueno, es que en Asturias Cultura en Rede, esta iniciativa también que nos subvenciona parte del caché, y la verdad que estamos muy contentos. De igual manera que el fin de semana siguiente pues sería pues el ESAD. Traemos también los talleres de siempre de la Escuela Superior de Arte Dramático, los talleres fin de curso. Llevamos un montón de años, y yo cada vez que hablo con Nacho, con el director de la escuela, Joaquín, pues nada, cuento con Langreo como siempre, ¿no? Para que los chavales puedan traer su taller. Sin ir más lejos, la semana pasada la Norta, una compañía de 2 chicos nuevos recién graduados en la Escuela de Arte Dramático, tuvieron ocasión de representar en Langreo, por ejemplo, el pasado 2 de mayo. Entonces, ya te digo, siempre estamos un poquitín apostando por el género teatral. Bueno, hay teatro amateur también, por lo que veo, ¿no? Sí, hay teatro aficionado también, seguimos un poco con todo, porque evidentemente hay que, bueno, estas apuestas del teatro aficionado, pues seguimos con ello también. Vale. Bueno, música, veo que anunciáis la actuación de Escorpiano, Pedro Pastor y los Locos Descalzos. Sí. El día 20 de junio. 20 de junio. Y bueno, este cantautor que tú conoces también, pues bueno, tuvimos a Xavier Díaz recientemente también, con Ayúdame a sentir, que es un habitual además en Langreo. Y ahora, bueno, pues con esta vertiente de cantautores, pues la concejalía pues le interesaba pues presentar este disco, Escorpiano, de Pedro Pastor y los Locos Descalzos, que como bien dices, es el viernes 20 de junio en el nuevo teatro de La Felguera. Creo que su padre, Luis Pastor, cantó en Langreo también. Igual sí. Tendría que investigarlo. Habría que ir muy atrás, ¿no? Habría que ir muy atrás, pero yo creo que conocí a Luis Pastor allí. Puede ser también. Tendría que hacer una investigación, pero bueno, lo miro. Sí. Miro yo mira muy atrás. Voy a mirarlo. 90, años 90. Sí, pues nada, lo miro, no te preocupes, y lo miro. Perfecto. Sí. Bueno, y luego exposiciones. ¿Qué ofrecéis durante este tiempo? Ya sabes que viene al programa también más o menos una vez al mes Luis José Vigil Escalera, de Lujo Semelles, la Semellando, con lo cual la parte fotográfica la tenemos cubierta, más o menos cubierta, ¿no? De hecho va a venir, creo que viene el lunes. No me quisiera equivocar, pero creo que sí, que es el próximo lunes cuando estará con nosotros otra vez. Pero bueno, exposiciones, Joaquín. Pues exposiciones, aparte de lo que tú me dices, que tenemos a Alcanzar la Luna, de estos fotógrafos rusos multipremiados que tienes en la Pinacoteca de Eduardo Úrculo, pues tenemos Cinentelequias de Mario Castro, que lo tenemos también en la Casa de Cultura de Sama, que es una propuesta de cine a través de trazos de bolígrafo y de lápiz, de directores, de actores, de escenas cinematográficas, súper curiosa y súper, bueno, la verdad que muy bien. Viene de la mano de Eduardo Parra, un antiguo compañero mío, claro, también. Lo conocía yo, Joaquín, conozco aquí a este chico, Mario Castro, que me parece súper interesante. Ves aquí en la revista, en la página 25, aunque luego hay evidentemente obras de mayor tamaño también, el acorazado Ponte, quien lo tiene también allí en un dibujo tal, y es súper interesante. La verdad, está en la Casa de Cultura, va a estar hasta el 28 de mayo. Y bueno, y también en la Casa de Cultura, pero ahí dejé a mis compañeros montando cartografías convergentes. Tenemos María Esteve Trull, la premio de Arnalón este año de 2024, premio certamen Arnalón Plásticas, aquí en la página 24, con esta suerte de selección de pieles de la tierra, dice ella, que registra un recolecto de distintos lugares. Es un poco de arqueología y antropología artística, ¿no? Con papeles, con pieles. Pues nos dice ella que el proyecto es un homenaje a los paisajes urbanos y naturales que se transitan sin notar su historia. Es un poco práctica arqueológica. Yo creo que es un poquitín multidisciplinar lo que nos ofrece María Esteve. Se va a inaugurar este viernes a las 7 de la tarde en la Casa Cultura de Sama. Este miércoles 16 de mayo. 16 de mayo. Bueno, ciertamente el premio certamen de artes plásticas Arnalón todos los años permite conocer por dónde van algunos de los tiros del arte contemporáneo. Hay gente muy buena que participa en este certamen, Joaquín. Sí, lleva muchísimos años. Lo hacen mis compañeros del área de juventud, del Ayuntamiento de Langreo. Normalmente hay un accessit y un premio, un ganador. Y en esta vez, pues bueno, están esta chica, María Esteve, esta artista, que luego además tiene también, aparte de presentar su obra, pues también tiene el derecho, ¿no?, a que el Ayuntamiento pues saque una serie de catálogos, ¿no?, de esta autora. Vale. Bueno, pues que nos queda algo por comentar, porque hemos hablado ya de cine. Bueno,
continuáis con Rapacines, ¿no? Ese Rapacines. maravilloso ciclo Sí. de cine infantil, ¿no? Empezamos con Rapacines, que tiene también mucha afluencia de público. Es en el Cine Felgueroso también. Acuérdate que es nuestro cine, ¿no? El Cine Sí. Felgueroso, que también proyectamos en el nuevo Teatro de la Felguera. Que ya tiene nombre. Bueno, no, todavía no. Todavía no es... Yo, algún aventurado ya en alguna red y en algún medio lo vi, pero no, todavía no. Está el expediente abierto, en tramitación, Sí. pero todavía tiene que pasar por diferentes fases y al final la aprobación en el Pleno que tiene que llegar, pero de momento está ahí. Entonces todavía está sub Bueno, judice, que pero se- no habrá problema, ¿no? Bueno, por mi parte no. En Quiero fin, decir cada uno que no, tiene y en la sus parte ideas. política creo que tampoco, ¿no? Yo creo que no. Que sí, Hombre, sí. evidentemente, si no en 25 años tuvieron tiempo para poder cambiar el nombre de nuevo Teatro de la Felguera, pues bueno, ya es un gran teatro y un gran cine. Pero ya no es nuevo, evidentemente. no. Aunque vamos equipándolo normalmente, intentamos tenerlo al día en todo lo que es el sonido, luces. El sonido es potente. Es bueno. Muchas te lo dijeron algunos, ¿no? Es que bueno. a veces el sonido te mete un viaje Sobre todo en los trailers de las en los pelis. trailers, ¿no? Bueno, Sí, pero sí, está sí, sí. bien. Ciertamente es un sitio de peregrinación para los cinéfilos y cinéfilas, ¿no? Yo creo que sí. Langreo en general, Langreo en general, sí. con todas las muestras que tenemos de cine, yo creo que sí, que podemos verlo todo. Bueno, pues recordamos que lo más inmediato que tenemos en cine es, si no me equivoco, Las vidas de Sin Sin, este jueves. Este jueves, Aún estoy aquí, el siguiente, y la película sobre Bob Dylan el 29 de mayo, ¿no? Sí, y luego tenemos unos encuentros corales que organiza el Coro Santiaguín este viernes a las 7:30 también, que viene Porcello y viene San Pedro de Cudillero este viernes a las 7:30 en el nuevo Teatro de la Felguera, también encuentro coral Ciudad de Langreo, y bueno, pues también ya sabes que el elemento coral, evidentemente, la tradición esta asturiana, y además a partir del laureado Coro Santiaguín, que te voy a contar de ellos, ¿no? Que son realmente uno de los coros más importantes que hay, yo creo que a nivel nacional, Claro, por sí, trayectoria. estuvo aquí su presidente pues, el otro día, sí. pues, Hablando del teatro, hablando del nombre de José León del Estal, por cierto. Sí, exactamente. Sí, Al pero teatro, bueno, sí. ahí está en ello. Pues también tienen ya sabes que normalmente en Langreo hay muchísima programación. Tenemos siempre, si no hay presentaciones de libros, hay proyecciones, exposiciones. Bueno, pues siempre tenemos cosas que ver y que Sí, hacer. porque en Langreo. música coral veo también que el próximo, en junio, está el certamen coral La Mina y la Mar, La Mina y ¿no? la Mar. Otro clásico de la programación. Exactamente, lleva Sí, muchísimos tres años. fines de semana, sí. Lleva muchísimos años también y bueno, a veces es complicado porque además nosotros el teatro tiene una ocupación tremenda. Yo además agradezco muchísimo el esfuerzo de mis compañeros y compañeras porque la verdad es que somos muy pocos para intentar hacer muchas cosas. Con mayor o menor fortuna, pero la verdad el esfuerzo es notable y bueno, normalmente estamos siempre ahí al pie del cañón y abiertos a cualquier tipo de propuesta y luchando pues bueno contra todo tipo de asuntos. Muy bien. ¿Se puede conseguir en papel? Se puede conseguir en papel en los centros culturales. Pero también en internet. En también. internet, en la página web del Del Ayuntamiento. ayuntamiento se puede ver Exactamente. la Y se puede descargar. programación, la revista y demás, ¿no? Y se puede descargar la agenda cultural también, se puede descargar. Hay un servicio ahí propio del ayuntamiento que normalmente nos va actualizando lo que es la agenda cultural. Y sí. No comentamos nada de Sala Oscura, que tiene un ciclo sobre el suspense, ¿no? Así, Hasta- algo comentamos antes cuando hablamos Sí. de que también teníamos cine Bueno, de clásico. Jim Hammond, de Exactamente. Jim Hammond. Y con La Noche del Cazador, aquí a Robert Sí. Mitchum, el Wow. el malvado predicador. Además, que sepa la gente, de 1955, pero de Charles Lawton, es la única obra del director de Charles Lawton. Se proyecta hoy, martes 13, La Noche del Cazador. Quien no la haya visto, por Dios, hay gente que viene de otros concejos también, porque también se ve en pantalla grande. Tú ahora tienes otras plataformas, tienes cadenas para ver el clásico, pero ver a La Noche del Cazador y a ver aquí los niños y al malvado y gran personaje, bueno, malvado, a mí me Buenísima encanta, esta peli, ¿eh? a Robert Mitchum, pues me parece... Sus tatuajes en la mano, Me ¿no? parece exactamente rodando, es que es tremendo todo, esta película, y es una oportunidad estupenda. Pues como siempre tenemos hasta junio Sí. con este ciclo de suspense, y bueno, también ya te digo, aparte el Langreo, aparte de tenernos a Y El nosotros, corazón del ángel, de Alan Parker. Sí, para junio. tenemos todo lo que es El Cabo del Terror, mira también. Sí, aquí- la del 62, ¿no? Sí, exactamente. Ahí un poquitín haciendo homenaje ahí también a este tipo de cine. Y ya te digo, es gratuito esta entrada, es gratuita, acceso libre.
Y bueno, pues y la gente también luego puede aprovechar para ver la colección de cámaras, la colección museográfica que tenemos en el piso de arriba del Cine Felgueroso, que está preparando, se están presentando más elementos. Estamos preparando un vídeo para poder ya visitarla con, bueno, yo creo que en plenitud lo que es esta colección museográfica, y bueno, pues también muy recomendable. Bueno, y un detalle más, Sala Oscura edita un catálogo sobre las pelis que pone cada trimestre, que forman una bonita colección Exactamente. Muy potente sobre cine, ¿no? Lo hacemos en la Red de Cultura ahora, el tal, pero bueno, lo encarga el ayuntamiento, pero todos los contenidos son hechos por ellos. Por Sala Oscura, evidentemente, y es como las revistas. Sí. Son una auténtica, yo creo que es de 2002, hay gente que se dedica a que las colecciona. Y oye, me falta el número tal, a ver si lo podemos conseguir. Y yo creo que es chulo, sí, una buena guía. Joaquín, llegamos al final. Ven cuando quieras, ya sabes, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bien, gracias. Y hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con Fernando Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, y con Javier Llaneza, presidente de Preveras, de la Sociedad Asturiana de Ergonomía. Con ellos vamos a hablar sobre el primer simposio sobre salud y seguridad laboral en el fotoperiodismo y por extensión en los medios de comunicación. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas, muchas gracias. bien. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Bienvenido de nuevo al programa, Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo, un placer estar aquí. Bueno, el jueves 22 de mayo se abre este primer simposio, Fernando, que ya entiendo está todo cerrado. Luego nos metemos un poco más en el programa, pero lo primero que os quiero plantear, tanto a ti como a Javier, es la importancia del mismo. ¿Por qué este simposio, Fernando? Bueno, pues este simposio... Bien, porque yo, por lo menos desde mi punto de vista, que yo soy un poco el responsable, por dar a conocer un poco más la profesión, sobre todo la de fotoperiodistas y por extensión la de todos los medios de información, que creo que está muy poco reconocida. O sea, se valora lo visual. En un fotógrafo se valora la foto, o en un redactor se valora el texto que haga, pero todo lo que hay detrás, delante y por los lados, nadie sabe lo que pasa. Entonces, para intentar dar un poco de visibilidad a este trabajo y cómo nos afecta tanto a nivel de salud como a nivel emocional. Claro, porque, si no me equivoco, luego, si es así me corregís, claro, esto empezó, Fernando, porque tú participaste en un congreso que organizaba Javier y Preveras y demás, hablando precisamente de los riesgos laborales que hay en tu profesión, ¿no? En tu día a día como fotoperiodista, ¿no? Bueno, yo como fotoperiodista achaco una lesión de espalda que tuve al trabajo, aunque por mi desconocimiento y mi falta de información en aquel momento, yo fui al médico de cabecera y luego cuando quise, digamos, dar la vuelta a la tortilla y convertir eso en algo laboral, pues bueno, no fui capaz de hacerlo. Luego a través de Preveras, de Javier y sobre todo de Gonzalo también, que forma parte de la directiva, y de mi familia, de los compañeros, de los sindicatos, todo el mundo me animó a tirar para adelante con este proyecto y ahí estamos. Javier. Bueno, nada, la verdad es que tengo que agradecerle a Fernando que se ha acordado de nosotros, ¿no? Porque nosotros, como bien sabéis, tenemos una gran experiencia. Ya este año se cumple el 25º aniversario en la organización de los congresos de ergonomía y psicosociología de Preveras, ¿no? Y la verdad es que me pareció una iniciativa que teníamos que acoger y teníamos que enseñar a la gente lo que está detrás de las noticias, ¿no? Bien sea escrito, bien sea a través de imágenes, o incluso también en un medio como puede ser la televisión y la radio, ¿no? Y sobre todo enlazando también con una cuestión que desde hace ya años nos ha interesado, ¿no? Primeramente organizamos un congreso sobre esas profesiones que consideramos que son absolutamente necesarias, ¿no? Cuando hay problemas las echamos en falta, las hemos echado falta cuando el COVID. Una de esas son los sanitarios y hace tiempo que abordamos el sector sociosanitario dentro de nuestros congresos, hablando de la seguridad y la salud de los que nos van a cuidar. El año pasado creo recordar que también
abordamos la seguridad y la salud en otra profesión, en otro trabajo absolutamente fundamental, que es el de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que nos protegen de la violencia, que nos protegen, entre comillas, de los malos y otras muchas más cosas. Y claro, cuando nos llegó la propuesta de Fernando nos pareció interesantísimo, ¿no? De hecho, creo que podemos hablar de la protección de quienes nos informan, ¿no? Creo que los problemas no solamente que padeció Fernando, sino otros muchos profesionales que tienen que ver con la biomecánica, con las cargas de trabajo, con las cargas posturales, como es el caso evidente de los fotoperiodistas, no es una parte de los otros muchos problemas que hay en el ámbito de la seguridad y la salud, como por ejemplo los riesgos psicosociales, ¿no? Como puede ser el burnout, como puede ser el síndrome del quemado, etcétera. Y por lo tanto nos pareció muy interesante y que marca también una línea de nuestros congresos, aunque sea a nivel, digamos, de jornadas pre o post, como va a ser la de este año, ¿no? Que es ocuparnos de aquellos puestos que son, de aquellas profesiones, de aquellos empleos que son absolutamente necesarios en esta sociedad y no esos otros trabajos, utilizo el título del profesor Graeber, trabajos de mierda, ¿no? Los bullshit jobs, sino de los trabajos absolutamente necesarios como es los recogedores de basura, como son las cajeras, como son, en fin, toda esa gente que echas de menos cuando tienen realmente un problema. El COVID nos demuestra que realmente esos trabajos que a veces son precarios, están mal pagados, pero son absolutamente necesarios y desde luego la profesión de periodista es la que en un sistema democrático garantiza plenamente la libertad. Por lo tanto, ocuparnos de la seguridad y la salud de los periodistas nos pareció imprescindible para nuestro congreso. Fruto de tu lesión, Fernando, iniciaste esta tarea de divulgar, de meterte a fondo en la divulgación de los problemas que padecen tus compañeros y compañeras o en todos los ámbitos. Incluso hiciste una encuesta, ¿no? Sí, en el sector en Asturias, ¿no? Lo primero que hicimos fue elaborar una encuesta no me acuerdo cómo la definiste, Javier. Sociosanitaria, laboral, en fin. Económica, bueno, eran más o menos unas 50 preguntas sobre, digamos, el personal de cada uno. Edad, peso, años de actividad, tipo de contrato, carga que soportes con tu equipo, todos estos... Y bueno, hubo una muy buena respuesta. En un principio la encuesta se iba a hacer solo a la Asociación de Fotoperiodistas, luego la amplié un poco a algunos fotoperiodistas más que conozco y con los que coincido casi diariamente. Fueron 66 encuestas, de las cuales 53 nos contestaron, que fue una respuesta bastante amplia. Vale. Yo, perdona, Roberto, creo que así se empieza, ¿no? Conociendo los problemas y la investigación psicosocial que ha hecho la Asociación de Fotoperiodismo me parece básico, ¿no? Aquí no estamos hablando de especulaciones, sino que la información que tenemos es después de preguntar a la gente, ¿no? Utilizando las técnicas de investigación psicosocial. Y eso creo que también es muy importante. No podemos especular cuando queremos hablar realmente de la seguridad de salud. Tenemos también que entender que detrás de los números hay unos elementos que son las condiciones de trabajo, que son el estado, digamos, laboral, cultural, de reconocimiento social, que todo eso tiene claramente una influencia. Quiero decir, una cosa que nos mostró también en vuestra encuesta, Fernando, fue que hay diferentes formas contractuales entre los fotoperiodistas, que hay trabajo precario, que hay personas que pasan de los 70 años. Entonces, todo eso indica una situación que es lo que de alguna manera determina la salud y la seguridad. Es decir, los problemas de la espalda no están solamente derivados de la silla ergonómica o de la bipedestación, sino del tiempo que te obliguen a mantener esas posturas, ¿no? Cuando tienes autonomía, cuando tienes flexibilidad, estamos hablando de un factor psicosocial que tiene una influencia clara sobre el estrés, sobre el burnout, sobre otros muchos riesgos psicosociales. Bien, bueno, ¿cómo está? ¿Hay plazas todavía, Fernando? Sí, hay plazas. Tenemos que llenar el Zidane y bueno, son unos cuantos, no sé qué capacidad tiene el salón del Zidane, creo que 100 y algo, ¿no? Sí. Y además, bueno, yo entiendo que la gente no va a ir a todo. A todo, o sea, tú irás a una charla que te interesa a las 4, otro irá a una que te interesa a las 6 y... Bueno, yo, Fernando, perdona, algunos irán a todo. Es muy interesante, ¿eh? Me parece que es un programa que está muy bien elaborado y que toca todos los palos. Luego, si te parece, Roberto, repasamos. programa, pero
yo invitaría a toda la gente a que vaya el día 22, al inicio del Congreso, y que esté hasta el final. Porque también esa es la manera de disfrutar un poco de Pueblo de la Viana, que es un sitio... Que es donde se va a de hacer Asturias. el Congreso, Claro, ¿no? claro, Ahí sí. se va a hacer, ahí se va a hacer. Eso Sí, es sí. la apuesta fuerte. Vale. Bueno, vamos precisamente al programa. ¿Cómo lo habéis diseñado? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, en principio... Bueno, cuéntalo tú, Fernando, que al fin y al cabo tú has sido... el programa nos lo dividimos un poco entre Preveras y la Asociación de Fotoperiodistas. Hay una parte, digamos, informativa con fotoperiodistas, periodistas, y otra parte más vinculada al tema de la prevención, Sí. con gente de la universidad, de los medios médicos, abogacía, un poco, hecho, y de yo empresa. De hecho, yo te podría decir que el programa ha venido determinado por la encuesta. Porque la encuesta ha evidenciado cuáles son los problemas más importantes de los fotoperiodistas. Y recordar también un estudio muy interesante publicado por una fotoperiodista, una fotojournaliste francesa, Irene Jonás, lo españolizo, fotógrafa y socióloga, que ha hecho un estudio cualitativo con un conocimiento increíble sobre este trabajo en el año 2019. Yo invito a que lean este trabajo, porque sí que es verdad que además de la encuesta nos ha inspirado muchísimo. Me parece que es un trabajo muy, muy exhaustivo de alguien que conoce la técnica de investigación y de alguien que conoce el trabajo, y a partir de ahí hemos ido elaborando. Por supuesto, si en la encuesta que ha hecho la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos se nos dice que hay problemas biomecánicos, evidentemente los riesgos agronómicos tienen que estar presentes en el programa. Vale. Si en la encuesta que han hecho nos hablan de riesgos psicosociales y nos hablan de estrés postraumático, porque al fin y al cabo los fotoperiodistas nos muestran la realidad del mundo, y la violencia es una parte de esa realidad del mundo. Y eso, después de mucho tiempo, yo no voy a decir que insensibilice, pero lo que acaba creando es un recuerdo imborrable que acaba formando parte del ser y de la persona del fotoperiodista. Pero no hace falta ir a un conflicto bélico. Fernando se enfrenta cada día Sí, seguramente a hacer fotos claro. de situaciones Obvio. Hay que situaciones dejan huella y que marcan, ¿no? Y de hecho, pues, siempre tienes imágenes de fotos que hiciste que dices, pero ¿para qué hice esta foto? ¿Qué sentido me va? ¿Qué me va a aportar? No, Bien. Sí, no me aporta nada, perdona. incluso ni sería ético publicar algunas de las cosas que hacemos. Sí, pero hay una cosa que me parece muy importante, porque Acércate también al micro, por está favor. también en el programa, ¿eh? Sí, acércate al micro. Perdona, que está también en el programa, Roberto, Sí. que es justamente la importancia del enfoque periodístico Ujú. en un tema que creo que la última vez que estuve aquí en tu programa fue para hablar precisamente de la siniestralidad laboral. Sí, hablamos de la Ya hablamos de siniestralidad siniestralidad laboral. claro. Y entonces, uno de los temas también que hemos incluido en este programa, con la presencia además de un investigador de la Universidad Complutense, de Carlos Roces, Carlos Rodríguez, es precisamente sobre el efecto que la difusión y el enfoque que dan los medios de comunicación tiene sobre eso que a veces llamamos cultura preventiva. ¿Pueden los medios de comunicación, a la hora de abordar un tema también, entre comillas, violento, como puede ser un accidente de trabajo, traumático, pueden, en las fotografías y también a la hora de redactarlo, contribuir a mejorar esa cultura preventiva? Es un tema que me interesaba y que desde luego hemos recogido en el programa, y creo que la persona que viene, que tiene una tesis doctoral sobre este tema, nos puede... Me parece muy interesante todo, pero esta ponencia en particular creo que no solamente los problemas particulares de los fotoperiodistas, sino cuando hablamos, Fernando, le pareció muy interesante abordar esto, ampliarlo a lo que son los medios de comunicación en general. Claro. Bueno, de hecho tienes a prácticamente todos los medios, ¿no? Colaboran de una u otra manera, ¿no? Hay una gran colaboración. Pero Incluso los directores de los... Sí, hay una mesa que crea un poco de expectativa con el director de esta casa, el director de la Nueva España, del Comercio y de la de Radio Televisión Española en Asturias. La gente se sorprende un poco con esa mesa, llama un poco la atención. Pero bueno. También destacable la colaboración con otras asociaciones
de fuera de, Asturias, de fotoperiodistas. Sí, vienen los catalanes, ¿no? Que siempre han estado un poco a la vanguardia. Cántabros, ¿no? y la de Galicia, que se acaba de formar ahora mismo como asociación. Están frescos, aunque bueno, son tan veteranos como nosotros. Ya, claro. Llevan muchos años trabajando, pero no tuvieron una asociación hasta, creo que hace un mes o algo así, se legalizaron como asociación. Claro, eso significa que se puede abrir mucho el foco Sí, de lo que pasa, ¿no? Es verdad que hay elementos comunes, ¿no? Hay elementos comunes en la profesión de fotoperiodistas. Pero, de alguna manera, un tema que también me interesa a mí, y lo dije antes, ¿no? La protección de aquellos que nos informan, la protección de alguien tan importante como es los que muestran la libertad en un sistema democrático, la libertad de prensa. Y yo creo que al fin y al cabo la libertad tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas. En la medida que pueda haber periodistas en una situación precaria, con falta de seguridad, con falta de salud, con falta de contratos laborales, con falta de unas condiciones dignas también de jubilación, de alguna manera estamos afectando de manera indirecta, si se quiere, a lo que es la libertad de información. Creo que ese es un elemento para mí también muy importante, porque, dicho de otra manera, nuestros congresos deben trascender del ámbito estrictamente profesional o del ámbito endogámico. Es decir, tenemos que trasladar la idea de que estos congresos son congresos que aportan desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la mejora de todo aquello que tenemos que mejorar, digamos, como sociedad y como país. Y ese es un poco el objetivo. Este no es un congreso solo para los prevencionistas, no es un congreso solo para los fotoperiodistas o para los medios de comunicación. Para los periodistas es un congreso para todos aquellos que tienen una preocupación que va más allá de lo íntimo, de lo privado, de lo particular. Claro, pocas veces se va a poder ver en una misma mesa a mucha de la gente que está aquí, ¿no? Reflexionando sobre todo esto, Fernando. Bueno, sí, en el segundo simposio habrá... ya estáis en él. Habrá mejoría. Ya estáis en él. Bueno, ya estáis en él. Vamos a ver si podemos clausurar este primero. Bueno, la verdad es que es un primer congreso que se hace en España. Yo he estado indagando en la red y ha habido, o hay inquietudes también, digamos, por la libertad y por la seguridad, porque claro, la seguridad no la veamos solamente desde el punto de vista de la prevención de riesgos, no pensemos solamente cuando el fotoperiodista está subido a una escalera que puede ser muy segura y con el marcado C para captar una imagen, digamos... O una farola, lo de la farola tenemos que evitar subirnos a las farolas. Lo ideal sería disponer, digamos, de medios seguros. Pero yo no solamente me refiero a la seguridad física, sino también a la seguridad personal. Porque está claro que en aquellos lugares donde hay violencia, donde hay situaciones, digamos, antagónicas y agresivas, el fotoperiodista puede acabar siendo víctima precisamente de esas situaciones. Está Manu Bravo, ¿no? Manu Bravo... Claro. Sufrió un secuestro. Y muchísima gente. O sea, claro. Alex Tapico también. Hay mucha gente que... hace unos días hablando con Juan, el del Sindicato de Cataluña, me decía, ¿cómo tenéis ahí la situación? Nosotros aquí tenemos una situación, la relación con la policía y con... muy violenta y muy complicada. Pues, aquí estamos relativamente tranquilos. Somos un sitio muy pequeño, somos muy pocos, estamos muy bien, todos muy bien coordinados y muy bien. No tenemos grandes problemas, si hay algunas cosas puntuales, pero claro, en otros sitios sí viven unas situaciones de violencia. Pero la violencia está presente en la sociedad, ¿no? Y desde luego la violencia lo que genera son efectos traumáticos, ¿de acuerdo? Y es verdad que leía también hace poco cómo periodistas en algunos lugares donde la democracia todavía no está presente o está recién llegada, sufren esto con una mayor intensidad, ¿no? Son situaciones que generan impactos físicos y emocionales. Y es importante reconocer estas situaciones, no a costa de ser resilientes, sino, digamos, a costa de ser un profesional experimentado, ¿de acuerdo? En Asturias tampoco se nos puede olvidar que no hace muchos años, incluso yo no sé si Fernando captó algo de los problemas del naval, de los problemas, digamos, de la minería, claro. De la minería, claro. Claro, entonces la gente defiende de una manera que considera legítima sus puestos de trabajo, ¿no? Que son al fin y al cabo determinantes. Y aquí estamos hablando del puesto de trabajo de periodista y queremos que sea un puesto, digamos, más seguro y más sano, entre comillas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, nadie en ningún país está libre de esta defensa muchas veces de derechos laborales y en otras ocasiones, pues bueno, todo esto puede ser más trágico, ¿no? Pero este es así, ¿no? Claro. Bueno, hay plazas, la forma de inscribirse es a través de la asociación. A través de la página web de la asociación, es fácil. fotoperiodistas.org.
Bien. Ahí está el programa, ahí está el enlace del boletín de inscripción. Boletín de inscripción. Vale. Se inaugura el jueves 22 por la tarde con Miriam Hernández, con la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con el alcalde de La Viana, ¿no? Y bueno, con el presidente de los fotoperiodistas, claro. Así es, por supuesto, allí está. Sí, el instituto también participa en la organización y desde luego el Ayuntamiento de La Viana, que desde el primer momento que propusimos hacer el simposio allí, no puso ninguna pega. Es verdad, y además tengo que decir una cosa, me encanta por La Viana porque, como bien sabéis, nuestros congresos siempre han sido en Avilés y en Gijón, y con parada técnica en Oviedo, y creo que hay que reivindicar estos lugares maravillosos de nuestra Asturias querida para llevar no solamente tambor y gaita, sino también llevar congresos, llevar a la gente de afuera con este... En La Viana, Javier, no tienes ningún problema. No, ya sabes no tengo ningún problema. Hay de todo. Vas con nosotros y incluso, y no hay ningún problema. Hombre, yendo con vosotros voy a estar en mejores lugares. Pero bueno, en cualquier sitio en La Viana se pasa... Le cuento esto porque una de las personas que viene de afuera, como vamos a ir a la Casona, no estoy haciendo publicidad, me decía, es que eso veo que está muy a las afueras. Luego este hombre se iba a ir para Siria. Digo, tú no te preocupes, en Pola La Viana está todo cerca. Lo de Siria, lo de África y otra cosa. Va a ser otro cantar. Claro. Bueno, pues será jueves 22, viernes 23, con la verdad que con un amplio programa, con algunos enfoques que a mí me parece que son muy interesantes, el que mencionabais ¿cómo se llama? Carlos. No, perdón. Bueno, nada, que se me el fue. El enfoque postraumático, exactamente. Sobre temas de siniestralidad, ¿no? Exacto, el impacto visual del estrés postraumático, perdón. Ese es muy interesante. Me parece muy interesante y también la aplicación de las artes a la seguridad y salud laboral. Ahí tenemos a una referente, Lo sé. Tenemos una referente, Lo además, sé, que es Laura me parece Cisagarra. que además hace fotografía. Hace fotografía, además, sí, es médica del trabajo en Aguas de Barcelona, hace fotografía. Es licenciada en arte y ganadora de algunos concursos de pintura. Creo que va a ser una oportunidad estupenda escucharla. Creo que va a estar también muy bien entrevistada. Creo que sí. Creo que sí. Y la verdad es que merece la pena también escuchar a Laura, una buena amiga, que después de muchos problemas ha podido venir a Asturias. Y la verdad es que me parece maravilloso, ¿no?, que por fin esté con nosotros. Claro. Bueno, pues primer simposio la próxima semana. Muchas gracias, Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Javier Llaneza. Encantado, gracias. Muchas gracias a ti. Luego venís otro día y invitamos a todos. Hablamos de las conclusiones. Me parece muy bien. Estaremos siempre. Quien quiera, fotoperiodistas.org. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos despedimos. Disfruten de este martes. Mañana estaremos de nuevo juntos. Feliz día. Hasta mañana.